Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Quiero darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir su palabra. Y en esta mañana vamos a empezar a responder una pregunta que en muchísimas ocasiones nos hemos hecho. Y esa pregunta es, ¿por qué no soy un buen cristiano? Quiero decirles pues que en alguna ocasión nos hemos preguntado eso. Y a veces, aunque tenemos las respuestas en nuestras manos, es necesario recurrir a la Biblia para poder interpretar y poder ver lo que realmente nos hace falta para ser cristianos, buenos cristianos, que además de agradar a Dios, también podamos servir al Señor ante todos los demás. Y una de esas respuestas que nosotros podemos conseguir nos las da el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, y totalmente ese capítulo nos va a ayudar a empezar a responder esa pregunta. Pero quiero pues que todos estemos repitiendo versículos 1 y 2, que es muy conocido, y que allí empieza la respuesta a esa pregunta, el por qué no soy un buen cristiano. Y dice de la siguiente manera, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole dirección al Señor para que nos ayude a entender lo que su palabra nos va a enseñar. Padre Santo, te doy gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra para buscar ayuda, para buscar solución a las cosas que debemos nosotros saber y entender para que podamos nosotros representar tu nombre en este mundo, que podamos nosotros presentarnos como hijos tuyos y de una manera tal que podamos dejar un testimonio y que muchos quieran ser como son tus hijos, obedientes, y que confiando siempre en tu nombre, confiando siempre en tu palabra, obtenemos bendición y somos de bendición para otros también. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos siempre. Amén. Entonces quiero pues compartir este tema que el Señor nos va a dar en esta mañana y que realmente podamos aprovechar de la mejor manera en cómo el apóstol Pablo ha querido mostrar esa respuesta, el por qué no soy un buen cristiano. Romanos capítulo 12 lo pueden ir ubicando, de modo pues que cada uno de esos textos nos va a llevar a un aspecto importante en que debemos nosotros entender para seguir adelante. Una de las primeras cosas que debemos considerar es que la vida cristiana comienza porque todo ser humano está llamado a conocer a Cristo como Salvador. Somos llamados a conocer a Cristo como Salvador. Y es necesario que nosotros veamos cómo la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que todo hombre llegue al arrepentimiento. Todo hombre debe llegar al arrepentimiento. Gracias al Señor por quienes ya somos cristianos. Pero seguimos orando también por quien todavía no ha recibido, no ha tenido a Cristo como Salvador. El otro aspecto importante es que la vida cristiana es un proceso de santificación desde nuestro interior. Es decir, ¿conociste a Cristo como Salvador? Ahora hay un proceso de santificación, es decir, un proceso de ser apartado de las cosas del mundo para servir totalmente a nuestro Dios. Y por supuesto comienza desde nuestro interior y se va reflejando en nuestro cuerpo, en la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de cómo enfrentar las cosas. Ese es un proceso de santificación. También podemos ver que cada creyente debe tener una relación especial con los demás. Es importante eso, que haya una relación entre ese grupo de creyentes que se están congregando y esas personas que constantemente tenemos contactos con ellos durante todo el día y durante nuestra vida. Además, nosotros debemos entender que hay una relación muy especial entre un creyente y otro. Y nos dice la palabra de Dios que además de congregarnos, nosotros debemos tener comunión unos con otros. Es decir, como dice el Salmo 133,
Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bueno y qué bello es eso. Finalmente, la vida como cristianos, nosotros debemos mantener un patrón de vida que sea testimonio para otros y además agradable a nuestro Dios. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que todo creyente debe vivir. Realmente, eso es lo ideal. Pero, entonces, viene esta pregunta. ¿Por qué no soy un buen cristiano? Allí la respuesta. No nos hemos dedicado totalmente a Dios. La raíz de eso por lo cual hemos fallado y que no somos buenos cristianos es porque no nos hemos dedicado totalmente a Dios. Hay tantas cosas que nos absorben, hay tantas cosas que llaman nuestra atención y que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Nuestra vida social, muchísimas veces, nuestra vida social absorbe mucho más tiempo. Nuestro trabajo absorbe mucho más tiempo. Incluso, aunque nuestra familia debe ser una prioridad en nuestra vida, muchísimas veces le dedicamos mucho más tiempo a la familia que a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a veces ponemos a la familia como excusa en vez de dedicarnos totalmente a Dios. Además, hay otras cosas que nosotros debemos considerar y ver, pues que nos absorben, nos atraen. A veces el nosotros querer estar solos, el nosotros querer estar apartados, eso hace que nosotros estemos dejando a un lado esa dedicación que solo Dios merece, porque Él debe tener el primer lugar en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no puedo ser un buen cristiano? ¿Qué nos pasa, hermano? Pudiéramos tener miles de respuestas, pudiéramos tener miles de justificaciones, pero entonces, hermanos, realmente debemos pensar en todo esto. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no puedo ser un buen cristiano? Yo quiero ser un buen cristiano y yo sé que todos ustedes quieren ser buenos cristianos, pero ¿por qué no lo soy todavía? Mire, tenemos instrucciones expresas en la Biblia para ser buenos cristianos. ¿Cuántas veces no hemos leído las cartas que hizo Pablo a las diferentes iglesias? Hay muchísimas instrucciones. Incluso en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios manda normas, manda leyes, manda instrucciones para el pueblo de Israel y que nos sirven a nosotros también para ser buenos cristianos. Podemos nosotros conocer a hombres como David, que la misma palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a un Abraham, que es llamado el padre de la fe. Y así hay tantos personajes que son considerados hombres y mujeres que cumplieron la voluntad de Dios, aunque fallaron en ocasiones. En el Nuevo Testamento vemos a estos 12 apóstoles que siguieron instrucciones de Jesucristo. Incluso vemos como hombres y mujeres que no siendo apóstoles, que no siendo de una élite allí tan cercana a los apóstoles, ellos tuvieron gran trabajo y fueron mostrados como ejemplo. El apóstol Pablo menciona a muchos de ellos, siendo cristianos normalitos, así como usted y como yo, de los cuales él da testimonio del buen testimonio, de la manera en cómo ellos se comportaron ante todos y ante los demás. Entonces, tenemos nosotros que entender que la palabra de Dios, que la Biblia da instrucciones muy precisas para que nosotros podamos ser buenos cristianos. Y entonces, mis hermanos, con todo esto, tenemos que considerar lo siguiente, responder esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser buenos cristianos? Y si la Biblia nos da buenas instrucciones, entonces vamos a ella. Una de las primeras cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es que debemos prepararnos para servir. Y allí lo tenemos, los primeros versículos del capítulo 12 de Romanos, los que leímos anteriormente. Debemos prepararnos para servir. El versículo 1 nos dice que debemos presentar ante Dios nuestra vida. Presentándonos ante Dios es una manera de prepararnos para servir. ¿Y cómo nosotros debemos presentarnos ante Dios? Lo dice claramente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Vean, comienza diciendo la parte física, nuestros cuerpos,
lo que tú y yo somos, lo que la gente ve de nosotros. Eso debemos presentarlo ante Dios. Dice que debe ser en sacrificio vivo. Normalmente, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de sacrificio, se hablaba de muerte, porque el animalito que era presentado ante Dios debía morir, debía tomar su sangre y ser rociada tanto en la persona que lo llevaba como en el altar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo algo, aun cuando se habla de sacrificio, está diciendo un sacrificio vivo. Eso impacta, porque eso nos quiere decir que es tu vida y mi vida. Nosotros no vamos a matarnos delante de Dios. Nosotros debemos más bien apartar muchas cosas que no le agradan a Dios. Debemos apartar de nuestra vida muchas cosas que entorpecen nuestra relación con Dios y sacrificar eso que nos agrada para poder estar delante de Dios y agradarle a Dios en lo que somos y lo que hacemos. Eso significa entonces que ese sacrificio vivo debe ser santo, es decir, apartarnos exclusivamente para Dios. Apartarnos exclusivamente para Dios. Y por supuesto, y cuando eso ocurre, entonces Dios se agrada de lo que hacemos y dice claramente allí, porque es vuestro culto racional, es decir, lo que tú has aprendido, entonces lo vas a aplicar porque sabes que es bueno y correcto. Por lo tanto, en este versículo 1 que nos manda a presentarnos ante Dios, es porque nosotros debemos presentarnos ante Dios teniendo una vida santa que agrade a Dios. El otro aspecto del cual debemos prepararnos para servir es cambiando internamente. Cambiando internamente. El versículo número 2 es bien claro y lo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cambiando internamente. ¿Qué enseñanza podemos nosotros ver allí? Debe haber un cambio de mente. Debe haber un cambio de mente. Debe ser diferente lo que nosotros estamos pensando ahorita. Debe ser diferente porque si nosotros empezamos a cambiar nuestra mente para agradar a Dios, vamos a tener la mente de Cristo. Si hay un cambio de mente, debe ser para tener la mente de Cristo. Como lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 a 16, dice de la siguiente manera, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y finalmente dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Significa que si yo conozco la voluntad de Dios, lo que yo vaya a pensar, lo que yo vaya a decir, lo que yo vaya a presentar, va a ser como si Cristo estuviera siempre presentándose ante los demás. Es decir, debemos nosotros hacernos esta pregunta cada vez que vamos a decir o hacer algo. En cada situación, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo en mi lugar? ¿Cómo actuaría Cristo en mi lugar? Eso se llama tener la mente de Cristo. Y entonces nosotros pudiéramos estar ante Dios preparándonos para servir, que nuestra mente va a ser tan diferente que mucha gente va a querer señalarnos porque somos diferentes. Pero cuando actuemos de la mejor manera, porque cuando hablemos correctamente y hablemos siempre la verdad y estemos nosotros dispuestos a estar haciendo lo que es correcto, entonces vamos a actuar como Cristo. ¿Y dónde comienza el cristiano a tener la mente de Cristo? Estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de su palabra, grabándose textos importantes, versículos que son necesarios para estar recordando y actuar de acuerdo a lo que dicen esos versículos. Tener la mente de Cristo
no significa que vamos a tener una mente infinita, que vamos a conocer todo. No, no es eso. Tener la mente de Cristo significa que lo que yo estoy aprendiendo de Dios lo voy a tener presente siempre. Y como lo voy a tener presente siempre, entonces voy a actuar como la palabra de Dios me manda. Recuérdese cómo Jesucristo estuvo en este mundo, siempre obedeciendo al Padre hasta la muerte. Incluso teniendo todo poder, él podía tomar decisiones propias, pero siempre estaba la frase, que se haga tu voluntad. Eso debe ser nuestra manera de actuar siempre, confiando en que Dios va a tener el control de todas las cosas. Aunque haya situaciones difíciles, aunque haya situaciones que no podamos controlar nosotros, debemos recordar que detrás de todo eso está Dios para ayudarnos. Por lo tanto, el cambio de mente para tener la mente de Cristo significa que tú y yo internamente vamos a estar preparados y preparándonos para enfrentar cada situación y agradando a Dios. El otro aspecto al cual debemos prepararnos para servir es considerando nuestra actuación ante los demás. Eso no debemos olvidarlo, porque lo dice en los versículos de 3 al 5 de este capítulo 12 de Romanos. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Qué importante es recordar eso. Somos pertenecientes a Dios como hijos de Dios. Somos del cuerpo de Cristo y como iglesia, cada uno de nosotros tiene una función importante. Es necesario recordar eso. Y cuando estemos ante los demás, nuestro prójimo, la persona que esté cercana, nuestro hermano en la iglesia, nuestra actuación debe ser la correcta. Por lo tanto, cada vez que nosotros estemos actuando, estemos hablando, estemos pensando, estemos nosotros haciendo cualquier cosa, no debemos menospreciar a nadie, ni siquiera a aquellas personas que no son hijos de Dios. Nosotros no debemos menospreciar a nadie, porque eso representa que tú y yo somos como Cristo. Imagínense usted, nosotros teniendo consideración de cualquier persona que llegue cerca nuestro. Es necesario entonces que debemos pensar, como el apóstol Pablo una vez dijo, no que nosotros debemos ver a los demás como superior a nosotros mismos. ¿Y eso qué significa? Que si yo veo a alguien y considero que es superior a mí, entonces yo voy a servirle. Qué bueno es escuchar esas palabras y que el apóstol Pablo la haya escrito de esa manera. Por lo tanto, debemos prepararnos para servir presentándonos ante Dios, cambiando internamente y considerando nuestra actuación ante los demás. Ese es el primer aspecto para nosotros empezar a considerar que, ¿por qué no soy un buen cristiano? Entonces debemos revisar cada uno de esos aspectos para ver dónde estoy fallando y tomarlo y ponerlo ante Dios para que nos ayude a cambiar. Es necesario, sí. Además, mis hermanos, nosotros debemos buscar opciones para servir. Sí. ¿Qué debemos hacer para ser buenos cristianos? Debemos nosotros buscar buenas opciones para servir. Dese cuenta, como dice el versículo 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El creyente recibe dones según la gracia de Dios. ¿Qué es un don? Un don es algo especial que te da Dios, algo que le da al creyente para servir a los demás. Es algo realmente que cada creyente recibe. Dios le da a cada creyente para servir en su obra. Ningún creyente, ninguno que sea hijo de Dios no va a tener un don
para atender o para presentarse ante los demás. Todos nosotros, todo aquel que desde el momento en que Jesucristo entra a su corazón, toma su vida, recibe un don, recibe algo pues con que puede ayudar a la iglesia, algo con que puede ayudar a la congregación, a los hermanos, a sí mismo. Por lo tanto, el don que usted y yo recibimos, debemos nosotros considerar y poner en práctica siempre. Ahora, los dones motivan el crecimiento espiritual. Eso debería ser lo correcto. Pero en muchísimas ocasiones hemos visto personas que presentan el don que ellos tienen como algo para aprovecharse, como algo para querer ser superior a los demás. Y por supuesto, eso también va a repercutir en la vida de él y en la vida de otros. Porque nosotros debemos ver que lo que estamos recibiendo de Dios es por la gracia de Dios. Es decir, no lo merecemos, pero Dios, porque tiene tanta misericordia de nosotros, nos da dones, nos da talento, nos da habilidades. Y es necesario que nosotros debemos considerar eso, porque, hermanos, si Dios los está dando, es porque esos dones van a motivar el crecimiento espiritual de cada creyente. Imagínense lo que significa tener el don de evangelismo. Eso va a ayudar espiritualmente a aquellos que no conocen a Cristo. Imagínense usted lo que significa tener algo especial que es para usarlo en la obra de Dios. Dese cuenta en cuanto a esos dones que motivan al crecimiento. Podemos ver que los maduros en la fe van a ayudar a otros usando esos dones. Los maduros en la fe van a enseñar, los maduros en la fe van a exhortar y los maduros en la fe van a presidir. Es decir, van a tener a cargo personas que necesitan ser enseñados, personas que necesitan ser corregidos, y esos hermanos que son maduros en la fe, ellos se van a encargar de administrar todas las cosas que la iglesia debe hacer. En los servicios, en las diferentes actividades, haciendo grupos de trabajo. Eso es lo que significa eso. Y cuando nosotros vemos a alguien que enseña de una manera excepcional, de una manera agradable, de una manera que tú quedas con esa enseñanza en tu mente, tú quieres ser como él. Y cuando escuchas a alguien llamándole la atención a otro, lo está exhortando, pero lo exhorta en amor, le llama la atención de tal manera que la persona simplemente no tiene otra cosa más que escuchar y obedecer. Además, cuando vemos a alguien que tiene ese don de presidir, ese don de ordenar las cosas, de que todo lo que hace está tan ordenado, que muestra que es necesario, oye, yo quiero ser como esa persona, dirigiendo reuniones, dirigiendo servicios, organizando las cosas en la iglesia. Qué bueno es tener personas así. Son creyentes maduros en la fe y nosotros queremos ser como ellos. Por lo tanto, los maduros en la fe ayudan a otros usando esos dones, enseñando, exhortando, presidiendo, estar al frente de algo, motivando a ellos a seguir creciendo. Además, como iglesia, todos como iglesia, estamos llamados a atender las necesidades de los otros creyentes. Por lo menos al servir, yo estoy llamado y usted está llamado a servir a los demás. También a repartir. Esos son dones que todo el mundo debería empezar a practicar y tener misericordia. Pero no todo el mundo sabemos que es muy dado a servir, pero tiene otros dones que puede ser usado en otras partes de la iglesia. Hay otros que son muy buenos repartiendo todas las cosas. Es decir, está tan mentalizado y tiene una manera de cómo hacer que las cosas rindan, de hacer como el dinero sea bien usado y que todos queden conformes. Eso se llama el don de repartir, donde cada quien va a dar en el sitio donde realmente haga falta o a las personas que realmente lo necesiten. Y la iglesia también, todos estamos llamados a mostrar misericordia. Es necesario nosotros mostrar misericordia. Y misericordia significa que tú y yo vamos a hacer algo por alguien que no puede hacer esa cosa.
Eso significa misericordia, hacer algo por alguien que no lo puede hacer. Recuerden los aspectos. Gracia es que yo recibo algo que no merezco. Y misericordia es cuando yo hago algo por alguien que no lo puede hacer. Es decir, todos estamos llamados a eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar opciones para servir. Siendo maduros en la fe, debemos enseñar, exhortar y presidir. Y como siendo parte de la iglesia, debemos atender a los demás sirviendo, repartir y en misericordia. Otra de las cosas que también nosotros debemos considerar es que debemos ser piadosos para servir porque hay cualidades que debemos mostrar. Todo el resto del capítulo nosotros vamos a ver esas cualidades. Primero hablamos de los dones, de lo que Dios te ha dado y de lo que Dios me ha dado para ayudar a los hermanos a crecer. Pero ahora hay cualidades que debemos mostrar. Por ejemplo, vemos allí cualidades como sinceridad, pureza, afecto, diligencia. Hermano, yo debo ser piadoso para servir, pero ¿qué significa la palabra piedad? ¿Cómo yo puedo ser piadoso? ¿Quién es un piadoso? Un piadoso es alguien temeroso de Dios que le sirve fervientemente y atiende a los demás en obediencia a Dios. Ese es un piadoso, alguien que además de amar a Dios, ama a los demás. Entonces, si yo tengo esas cualidades y yo soy piadoso, yo puedo mostrar y debo mostrar sinceridad en lo que yo diga, en lo que yo haga. Debo mostrar pureza en mi vida y en las cosas que yo hago y ante los demás. Mis pensamientos. ¿Qué lucha nosotros debemos tener para tener pureza de pensamientos? Donde algunas veces pensamos que la pureza de pensamiento se refiere solo a la parte lujuriosa. No, todos nuestros pensamientos, de la índole que sea, tienen que ser puros, porque Dios quiere que nosotros seamos puros delante de Él. Afecto. Afecto significa que yo voy a buscar manera de tener una relación con los hermanos para hacerlos sentir bien y hacerme sentir bien yo mismo con la compañía de otros. Y por supuesto, diligencia. Debo ser diligente, debo estar dispuesto a actuar rápidamente ante las cosas. Otros aspectos también que son cualidades que debemos mostrar es la paciencia. La paciencia. Muchos luchamos con eso. El gozo. El gozo no solamente representa alegría, gozo representa confianza, que yo estoy esperando que hay solución. Eso es lo que significa gozo, que yo estoy esperando que Dios va a actuar. Además, otra cualidad que yo debo mostrar es la oración. Yo debo mostrar y debo ser un hombre de oración. Todo cristiano tiene que ser hombre, una mujer de oración, un joven de oración, un niño de oración. Esas son cualidades que nosotros debemos mostrar, no para hacernos sentir bien o para opacar a los demás, sino que cuando la persona vea y me conozca, te conozca, pueda entender que todas esas cualidades él debe copiarlas para seguir creciendo en las cosas de Dios. Además, otras cualidades que debemos mostrar es la generosidad y la hospitalidad. Mire, en esta época donde hay tanta dificultad económica, aquí es donde debe renacer la generosidad de todos nosotros. A veces nosotros pensamos, pero es que yo no tengo. Pero es que la generosidad no es solo que tú vas a dar algo físico. La generosidad va mucho más allá del aspecto físico. Porque atender a otra persona, eso es ser generoso. Hay personas que solo necesitan una palmadita en el hombro para tener un impulso en su vida. Pues nosotros estamos allí. Nosotros no tenemos que negarle a nadie, incluso ni siquiera nuestra presencia. Hay personas que necesitan que alguien les escuche, hay personas que necesiten tener a alguien al lado, acompañarlo. Y por supuesto, la hospitalidad es tremendo. Es una manera en cómo usted y yo vamos a mostrar que las personas nos interesan, siendo hospitalarios,
De repente mi casa no tiene dónde recibir a nadie, pero yo puedo ser hospitalario dándole a otra persona cosas que necesita, dándole una ayuda, cuidando de ellos. El ser hospitalario no es solamente que la gente vaya a dormir a la casa. Ser hospitalario es que yo sea servicial también, que esté poniendo a su disposición cosas que yo tengo y que pueden servirle. Eso también es ser hospitalario. Mire, debemos ser piadosos para servir, porque no solamente hay cualidades que debemos mostrar, sino también hay actitudes que debo formar. Debo formar para mí y debo ayudar a otros a formar. La buena voluntad, es decir, ¿qué debe haber en mi mente? Pensamientos y deseos buenos para los demás. La palabra de Dios dice, bendecid y no maldigáis. Es decir, yo debo pensar siempre en que a la otra persona le debe ir bien. Yo no debo desearle mal a los demás. Yo no debo poner mi mente a estar creando planes para que otros caigan, para que otros tengan fracaso. No, yo debo más bien estar orando por los demás. A veces es poco difícil tener buena voluntad con personas que son tan malos, con personas que nos han hecho tanto daño. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Por lo tanto, esta actitud que debemos formar debe estar siempre allí presente en nuestra vida y ayudar a quienes no la tienen, que es la buena voluntad. ¿Cuántas personas hemos escuchado deseándole mal a otros? Muchísimas personas, incluso que hasta pueden vivir con nosotros. ¿Y qué debe ser? ¿Qué debe ser un buen creyente? ¿Qué debe ser un buen cristiano? Además de no pensar en lo malo que le pueda ocurrir a otro, ayudar a quienes quieren hacer lo malo a que se arrepientan de eso y se devuelvan de ese mal camino. Mire, la venganza es de Dios. Dios va a hacer por ti esa venganza. Por lo tanto, no es necesario que tú sigas o que yo siga pensando en hacerle mal a alguien que me ha hecho tanto daño. Más bien debo que tener buena voluntad, orar por esa persona. Que indistintamente de lo que esa persona haga o sea, Dios va a dar cuenta de él. ¿Y qué debo mostrar yo entonces para ser un buen cristiano a alguien diferente? Mostrar siempre que buena voluntad hay en mi vida. Son actitudes que debo formar, es decir, constantemente debe haber algo, porque muchas veces hay momentos en que actuamos de una manera indebida. ¿Por qué? Porque hemos dejado de formar esa actitud. Y en este caso, la buena voluntad es necesario mantenerla. Mire, hay mucha gente que habla mal de otro y a veces decimos se lo merece. Pero ¿qué dice la Biblia? Por un ejemplo, en cuanto al gobierno que tenemos, al gobierno que tiene cualquier país, la Biblia dice que debemos orar por quienes están gobernando. Nuestra buena voluntad se muestra de esa manera. Y hay que ser sabios cuando estemos orando, que sea la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, lo que es bueno viene de Dios y Dios va a hacer de acuerdo a su divina voluntad. Otra actitud que debemos formar es la simpatía. Hay que trabajar mucho en eso. Nosotros debemos ser simpáticos, es decir, debemos mostrar que cuando hay alguien cerca de nosotros, esa persona esté agradada con nuestra presencia. No es que vamos a ser unos payasos, no es que nosotros vamos a estar haciendo marometas para llamar la atención. No, simpatía significa que la persona que está cerca de nosotros va a estar agradada con nuestra presencia. Eso es lo que significa simpatía. Que si está dispuesta a hablar, nosotros debemos estar dispuestos a escuchar. Que si la persona está dispuesta a enseñar algo, nosotros debemos tener nuestro oído parado para aprender. Indistintamente de lo que diga o haga. Porque la palabra de Dios dice que escudriñarlo todo y retener lo bueno. Simpatía significa que tú vas a hacer que la otra persona esté bien. Y que también, como dice allí, miren, no es fácil. Son actitudes que debemos formar, porque a veces hay personas que, como decimos, no la pasamos. Son personas que nos hacen sentir incómodos, pero la simpatía no es porque te agrade o no esa persona,
simplemente es algo que Dios te manda. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Soportándoos unos a otros. Y es necesario, pues, que sigamos formando esa actitud en nosotros y siendo ejemplos también. Cuando escuchamos a alguien dando un comentario, pero es que yo no paso a fulano. Bueno, allí es la oportunidad para nosotros ayudarles a él, para que haya en ellos algo importante y necesario. Imagínese usted si viene una visita a la iglesia y esa persona, por supuesto, no conoce a nadie. Lo más seguro es que esté apartado de todos. ¿Qué debo hacer yo como un buen cristiano? Acercarme a esa persona y mostrar que quienes estamos allí, además de amar a Dios, estamos dispuestos a recibir a quienes están llegando. Y esa debe ser una muestra, una manera en cómo tú y yo podemos ser cristianos que amen a Dios, aceptando a los demás. Además, por supuesto, la humildad. Nunca debe faltar en nosotros la humildad. La humildad siempre se está formando. La humildad es una actitud que tú y yo debemos nosotros mantener siempre activa. Qué bueno es cuando puedes contar con personas que son humildes, que tú te sientes confiado en hablar con ellos, porque su humildad te enseña que eso produce frutos. La humildad es cuando tú decides apoyar a otros, aun cuando te hagan mal. Humildad significa que cualquier cosa que otro diga puede servirte a ti porque tú puedes aprender. Humildad significa de que tú vas a ver a la otra persona buscando manera de cómo ayudarle siempre. Y la humildad debe estar sembrada en el corazón del creyente. Porque humildad significa, hermano, que tú y yo vamos a depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Y esa humildad debe ser reflejada a otros también. Por lo tanto, hermanos, debemos ser piadosos para servir por las cualidades que debemos mostrar, por las actitudes que debemos formar, pero también por las acciones que debemos contagiar. Hay acciones que constantemente estamos haciendo o acciones que estamos viendo de otras personas. Por ejemplo, honorabilidad. Debemos tener honor. Es decir, que lo que nosotros digamos lo cumplamos. Que las cosas que estemos administrando no tengan ningún tipo de señalamiento. Que nuestra vida debe estar en alto honor. Que realmente no tengamos nada de qué ser señalado. Que las cuentas que llevemos estén claras. Imagínese usted un creyente que tenga problemas con eso. Que no rinda cuentas claras. Que siempre esté debiendo a otros. Que siempre esté escondiéndose porque hay alguien que le prestó una herramienta y bueno, y la persona no se la ha devuelto. La honorabilidad es algo que tenemos que contagiar. Hay que ayudar a quienes están en ese problema y nosotros mismos reforzar esa honorabilidad, porque la Biblia, la palabra de Dios dice, no debáis a nadie nada, no debáis. A quien honra, honra. Es decir, aún la honorabilidad, como viene de parte de Dios, nos hace resaltar ante otros. Porque cuando hay que escoger a una persona, porque sea recto, porque sea realmente correcto en sus cosas, esa persona va a ser señalada como ejemplo ante los demás. Y ese debe ser un cristiano. Un buen cristiano es honorable. Un buen cristiano siempre va a estar señalado, pero no por lo malo, sino porque es alguien correcto, dispuesto a hacer las cosas correctas. Además, otra cosa que nosotros debemos contagiar es la docilidad, es decir, ser apacible. Qué triste es ver a cristianos que todo el tiempo están amargados, están con ganas de pelear todo el tiempo, están dispuestos a caerse a puños si es posible. No están de acuerdo casi nunca con la opinión de los demás. O simplemente están en un lugar y están, oye, como amargados, que no quieren ni que los toquen, ni que los vean, no quieren hacer nada. No están dispuestos a escuchar una corrección. Pues la palabra de Dios dice que debemos contagiar a los demás siendo dóciles, siendo apacibles. ¿Cuántos personajes de la Biblia usted conoce como apacibles? Se dice que Moisés era un hombre así.
era un hombre apacible, pero también se habla de otros que eran demasiado agresivos. Y vemos pues cómo Dios bendice a las personas que son dóciles, porque Dios utiliza el corazón que tienen porque están dispuestos a ser ejemplo. Son dóciles a la palabra de Dios, pero también son dóciles para atender y recibir a los demás. Qué bueno es cuando usted puede hablar con una persona que está dispuesto a escucharte con toda la paciencia del mundo. Y aun cuando se le están diciendo cosas que lo pueden estar hiriendo, él está dispuesto a escuchar hasta el final. Pues nosotros tenemos que contagiar eso. Y yo no puedo contagiar algo que no tengo, ¿verdad? Por lo tanto, debo pedir al Señor tanto que mi vida sea de honor, como que mi vida sea también apacible, que esté dispuesto a escuchar hasta el final, con mucha paciencia y sabiduría, para que los demás puedan ver en mí que soy apacible. El mismo Jesucristo lo dijo, que nosotros debemos ser mansos. Debemos ser mansos. Es necesario ser mansos para no ser alguien repulsivo, sino más bien alguien que la gente pueda buscar para buscar una ayuda en ellos, porque ven la docilidad que podemos tener. Debemos nosotros contagiar eso, pero antes debemos crearlo en nuestra vida, ser dóciles, no ser repulsivos. Y por supuesto, otra cosa que debemos contagiar, otra acción, es ser sumisos, tener sumisión. Sumisión significa que yo voy a acatar las órdenes. Sumisión significa que yo voy a seguir todas las reglas puestas. Sumisión significa que yo voy a estar dispuesto a cumplir con todas las directrices, con todo lo que está programado. Eso es lo que significa sumisión. Pero sumisión significa también que cuando hay algo que hacer por otro, yo debo ir de una manera tal que la persona a quien yo quiero ayudar o debo ayudar no se sienta agredido, sino todo lo contrario. Ver en mí o ver en la persona que está acercándose como una ayuda. Yo debo estar en sumisión porque debo estar dispuesto a ayudar y a obedecer. Hacer lo correcto, donde a veces nosotros hablamos de someternos solo a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos manda a someternos ¿ante quién? Ante todas las autoridades. Debo estar dispuesto a responder bien ante las personas que nos están demandando cualquier cosa, como dice en el libro de Romanos. Dice que debemos someternos a las autoridades. A veces somos agresivos con las autoridades. A veces somos agresivos con los pastores. A veces somos agresivos con los otros hermanos. Sumisión significa que yo debo estar sujeto. Ahí viene un tema donde tiene que ver con la sujeción de la mujer al esposo. Pero la Biblia dice que ambos deben estar sometidos unos al otro y a su vez sometidos a Jesucristo, quien debe ser la cabeza de la casa, la cabeza de hogar. Entonces es necesario que todo creyente, como una acción constante, debe contagiar la sumisión. ¿Cómo deben ser nuestros consejos entonces? A veces pensamos que lo justo es que si alguien te hirió, hazle tú lo mismo. No, sumisión significa que tú vas a buscar solución a eso y vas a reunirte con la persona que te agredió para buscar una solución juntos. No es muy fácil, pero es una manera de tú mostrar sumisión a la palabra de Dios. Porque una de las cartas que escribió el apóstol Pedro dice que es necesario nosotros someternos aún a los amos que son difíciles de soportar. Hay personas que son difíciles, que son insoportables, pero debemos someternos a las cosas necesarias, porque eso va a ayudarnos a tener un buen testimonio. Va a llegar un momento en que las personas que nos atacan constantemente, viendo en cómo Dios ha actuado en nuestra vida, va a ser entonces en nosotros un gran ejemplo para ellos y van a buscar ser como un hijo de Dios. Por lo tanto, debemos ser piadosos mostrando las cualidades, formando actitudes y contagiando todas estas acciones. Además, por supuesto, se resume todo en ser servicial. Que las personas me vean a mí, que las personas le vean a usted como alguien en quien puede confiar
para recibir un servicio, para recibir una ayuda constante. Entonces, después de todas estas cosas, nosotros tenemos que considerar que para ser buenos cristianos, debemos prepararnos constantemente para estar ante Dios sin menospreciar a los demás. Para ser buenos cristianos, debemos servir a los demás utilizando nuestros dones para motivar el crecimiento espiritual. Para ser buenos cristianos, debemos reflejar nuestra piedad. Es decir, si somos temerosos de Dios, estamos sirviendo a Dios, pero también estamos dispuestos a obedecer a Dios atendiendo a otros. Por lo tanto, debemos reflejar nuestra piedad mostrando cualidades, formando actitudes y contagiando esas reacciones que agraden a Dios y sean de bendición y crecimiento para su iglesia. Esas son condiciones que Dios pone, porque para ser buenos cristianos debemos dedicarnos totalmente a Dios, renovando nuestra manera de vivir, como lo vemos en Romanos 12, 1 y 2, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para ser buenos cristianos, tenemos que cumplir con nuestro Dios, bendiciendo a los demás. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, es necesario entonces que veamos en Jesucristo nuestra salvación, porque muchos se llaman cristianos, pero aún no son hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios, debes tener a Jesucristo en tu corazón. Debes tener esa manera en que Dios está mostrando al mundo a través de la salvación de Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él murió por ti y por mí. Y hoy, si tú quieres ser un buen cristiano, como muchos dicen ser, comienza por creer en Cristo como Salvador. Yo quiero pedir también a los hermanos que hasta este momento se habían hecho esa pregunta o hasta este momento no habían entendido por qué no eran buenos cristianos, pues tomar compromisos, tener estos retos delante de nosotros para que podamos servir a nuestro Dios, hacer un compromiso con Dios en este momento y decirle: Dios, yo quiero ser un buen cristiano. Ayúdame a corregir, ayúdame a cumplir con lo que hasta ahora yo no he cumplido, y que cada uno de estos pasos me puedan acercar a ti y a los demás. Porque ser un buen cristiano significa que yo voy a dedicarme totalmente a ti. Ayúdame pues a renovar mi manera de vivir. Oremos. Señor, te damos gracias, porque sabemos que tu palabra nos dice claramente lo que debemos hacer. Ayúdanos a presentarnos delante de ti con una vida renovada, con una mente que te agrade y con un corazón que cada día esté dispuesto a servirte para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.